Bueno, buenas tardes, un gusto estar acá. Muchas gracias a los organizadores de este evento. Se me ha pedido que hable acerca de la realidad del comercio electrónico y un poco del proyecto de ley 19.012 que se está conociendo actualmente en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, previo a entrar en esta argumentación, tengo obligatoriamente que hablarles de cuáles son los fundamentos del derecho uniforme del comercio internacional. ¿Quién ha escuchado esta mención? ¿Alguno la ha escuchado? ¿Ninguno? Perfecto. Bueno, resulta que el derecho del comercio electrónico es derecho uniforme del comercio internacional. Ahora, muchos se preguntarán, ¿qué es derecho uniforme? El derecho uniforme es una rama que ha venido siendo implementada desde hace muchos años, más de 50 años, por importantes agencias formuladoras como lo son la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, UNIDROIT, Cámara de Comercio Internacional, y se basa principalmente en la difusión de parte de órganos especializados conformados por delegados de todas las naciones del mundo, en este caso de la UNCITRAL, que las conforman, de los países que conforman las Naciones Unidas, donde se crean cuerpos normativos, y es aquí donde, por ejemplo, tenemos la Ley Modelo de Comercio Electrónico del año 1995. Posteriormente, también de parte de la UNCITRAL, tenemos la Ley Modelo de Firma Electrónica del 2002. Posteriormente salió una convención internacional sobre la utilización de los documentos de las comunicaciones electrónicas en el comercio internacional, y más actualmente, propiamente en el año 2017, la última, la Ley Modelo de Documentos Electrónicos Transferibles. ¿Por qué les digo esto? ¿Ustedes conocen los Incoterms? Sí, ¿verdad? El Incoterm es un derecho uniforme. La finalidad del derecho uniforme es uniformar esta rama del derecho para que se dirija principalmente a países en vías de desarrollo, como lo es Costa Rica, entre otros también a nivel regional, que ya muchos han implementado y han adoptado este derecho. Costa Rica desafortunadamente aún no lo ha hecho, solo en lo de la Ley de Arbitraje Internacional, que es copia de la Ley Modelo de Arbitraje Internacional también de la UNCITRAL. Entonces, ¿qué es lo que sucede específicamente con el comercio electrónico y sus principios? Dentro de los elementos universales que rigen esta disciplina, vamos a tener 5 principios o máximas importantes. La primera, como lo decía Rafael, es la equivalencia funcional. ¿Qué es la equivalencia funcional? Que no podemos repudiar o no podemos discriminar un documento electrónico por la simple y sencilla razón de encontrarse en este soporte. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces este tipo de documentación va a ser equivalente al documento escrito. El otro principio muy importante también es la neutralidad tecnológica, y algo mencionaba Juan Ignacio sobre qué vamos a hacer para regular este tipo de derechos si no sabemos hacia dónde vamos. Y es precisamente la neutralidad tecnológica la que debemos tomar para fundamentar este tipo de disciplinas, este tipo de derecho. Es decir, si voy a hablar de firma electrónica, voy a hablar de una firma electrónica general, no una firma electrónica o una tecnología específica. No me puedo casar con ese uso, sino que queda abierto. Por eso, cuando ustedes lean todos estos instrumentos de UNCITRAL, que los pueden conseguir en la página de eso, hay varios grupos de trabajo, estos específicamente se encuentran en el grupo de trabajo de comercio electrónico, ustedes van a ver que vienen todas y cada una de las definiciones de esos instrumentos. Posteriormente también está el principio de inalterabilidad del derecho preexistente de obligaciones y contratos. ¿Qué es lo que sucede con esto? Nosotros no vamos a crear todo un nuevo derecho, por ejemplo, de la contratación para regular el comercio electrónico, sino que es lo que pasa, que se van a ir creando nuevas formas de derecho, leyes marco, por ejemplo, una ley marco en comercio electrónico, una ley sobre firma electrónica, que venga a llenar esos vacíos normativos y que empiece a modificar la legislación que tenemos nosotros implementada con los cuerpos legales o los códigos decimonónicos que ya se están quedando obsoletos electrónicamente hablando. Posteriormente también está el principio de buena fe. Estos principios son fundamentales, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que genera este medio? La desconfianza.
El soporte electrónico genera un desconocimiento, una cierta desconfianza, que entonces dentro de los operadores jurídicos internacionales tiene que ir creciendo. Finalmente, sería el que les venía comentando, el quinto. Este no está escrito en ningún lugar y es la visa expansiva. Si ustedes pueden ver, todos y cada uno de estos principios no se dirigen solo al comercio electrónico, sino también, como lo mencionaron los compañeros, van a influir o van a implementar otras áreas del derecho, el derecho administrativo. Por ejemplo, si hablamos del derecho a la intimidad, ya estamos hablando protección de datos de carácter personal, derecho a la autodeterminación informativa, y todas estas son prerrogativas de segunda, tercera, cuarta generación que se van desplazando a raíz de estos, digamos, normas tradicionales que teníamos nosotros en nuestro derecho, pero que se van transformando paulatina y exponencialmente. Entonces, dentro de la regulación a nivel internacional, tenemos, como se los dije anteriormente, el derecho uniforme del comercio internacional, que ha creado todas estas leyes modelo, el derecho comunitario, del cual también se ha hablado, y vean qué importante el reglamento de protección de datos, que es del 2016 y que entró en vigencia. ¿Ustedes creen que una normativa dictada en otro país, bueno, en este caso en el entorno europeo, va a ser de aplicación en Costa Rica? ¿Ustedes creen que sí o no? Pues resulta que sí, se va a aplicar a todo el mundo. Nosotros como costarricenses, y esto es lo que he venido tratando de desarrollar desde hace muchos años, no estamos solos en el mundo. Nosotros no estamos dentro de una burbujita ni podemos crear el agua caliente. Todos estos organismos internacionales, el derecho comunitario, el Parlamento Europeo han venido desde los años 90 a empezar a dictar normativa y a definir qué es sociedad de la información, qué son servicios de la sociedad de la información, qué es comercio electrónico. De manera que nosotros como costarricenses no podemos ser ajenos a esta realidad y decir, bueno, yo voy a regular el derecho de la forma en que a mí me apetezca. Ni voy a crear, digamos, definiciones o nomenclatura jurídica porque a mí es la que más me parece, sino que nosotros, como parte de un entorno internacional, de un mundo globalizado, tenemos que introducirnos en ese derecho. Luego viene la ordenación interna, de la cual también, ya Rafael me ahorró como 5 minutos de charla, porque ya habló de ella, y de los mecanismos también de autorregulación, que esa es una parte vital del derecho del comercio electrónico. A lo largo de los años se han presentado, al menos en Costa Rica, porque como les repito, ya en otros países del entorno internacional, incluso regional, como lo son Honduras, El Salvador, República Dominicana, México, ya se encuentran o ya han implementado dentro de sus ordenaciones nacionales lo que son normativas, ya sea de comercio electrónico, como una copia exacta de la Ley Modelo de Comercio Electrónico, o de la Ley de Firma Electrónica, mientras que Costa Rica desafortunadamente se ha ido quedando rezagada. Y no es que uno quiera regular por regular, también como lo comentábamos antes, que dicha que estuve en este lugar porque puedo hacer comentarios de lo que ya hemos venido conversando. No es simplemente regular por regular, porque desde hace muchos años, cuando empezó esta disciplina, más bien Santiago Muñoz Machado, que hizo un libro muy lindo sobre este tema, dijo, bueno, ¿y qué? ¿Se tiene que regular Internet o no se tiene que regular? Partió de 3 teorías principales. Primero, la libertad. Internet libre. Internet es para que nosotros circulemos, para que nosotros conozcamos cosas, entonces no debería regularse en lo absoluto. La otra teoría era regular ciertos espacios y dejar otros para que no se dañara, digamos, la libertad de este sistema. El tercero decía, bueno, hay que hacer una regulación detallada, ¿por qué? Para tener certeza y seguridad jurídica en las actuaciones. Ahora, como lo vemos en Costa Rica, lo que tenemos es un vacío jurídico enorme, peligroso, que en cierta medida afecta nuestra inserción dentro del comercio internacional y pues nos va desplegando un poquito de lo que ya es el sistema. Entonces, por ejemplo, pese a que ya se dictó
también como lo dijeron acá, una reforma al reglamento de protección del consumidor. Ese reglamento se dirige ¿a quién? A los consumidores, pero resulta que el comercio electrónico en su alta gama es el realizado no solamente entre el comercio entre empresarios y consumidores, sino más bien entre empresarios propiamente. Entonces, esta normativa no viene a llenar esos vacíos jurídicos y tampoco es propia porque es un reglamento, no tiene rango de ley y vendría a modificar situaciones que ya están sentadas en derecho. Entonces, tenemos también que ver esta situación, cómo se va a ir implementando o presentando en la práctica, porque ese es un problema que preveo se pueda dar en el futuro. Pero, ¿qué entendemos por contrato electrónico? Todavía no hay nada en el sistema que nos lo diga. ¿Qué son las materias susceptibles de ser tratadas electrónicamente? La ley de firma digital, que es una ley que lastimosamente es nuestro inicio, pero también está técnicamente elaborada fuera de los parámetros internacionales porque solamente regula o da más bien legalidad a un tipo de firma, que es la firma digital avanzada, que es de la que se habla, o como prefiero llamarla, firma electrónica avanzada. Ahora, ¿qué es un servicio de la sociedad de la información? ¿Quiénes de aquí creen que el comercio electrónico es solo la compra y venta de bienes o servicios en línea? Levante la mano, por favor. Bueno, son poquitos. Entonces, ¿qué es el comercio electrónico? Y esta es una duda que siempre acapara la atención. ¿Por qué? Porque el comercio electrónico, y con respeto del colega Juan Ignacio, no es solamente la compra de bienes y servicios en línea. El comercio electrónico va mucho más allá. El comercio electrónico y el servicio de la sociedad de la información es un servicio prestado a distancia, por vía electrónica, de carácter oneroso y a petición individual de un destinatario de servicios. ¿Esto qué quiere decir? Google, cuando yo me meto en Google, presento una búsqueda determinada de algún tema que a mí me interesa, eso es un servicio de la sociedad de la información. Señores, todo es un servicio de la sociedad de la información. Facebook, cuando yo doy mis datos, hace no tantos años eran servicios muy sencillos, pero ahora con la crecida y con el auge y la evolución que han tenido, estos son cada vez más sofisticados. De manera que dentro de un servicio de la sociedad de la información, y voy a hablar de Facebook, ya que es uno de los patrocinadores de este simposio, dentro de este sistema se presentan ¿qué? Se toman datos de carácter personal, es un motor de búsqueda, yo puedo hacer búsquedas a través de Facebook, se pueden dar servicios de compra y venta en línea de productos o servicios, se da publicidad por internet. Ya ustedes vieron, todo eso es un servicio de la sociedad de la información. De manera que es mucho más amplio de lo que pensamos. Por eso nosotros muchas veces tenemos que ser muy abiertos a este tipo de tecnología, a este tipo de derecho, darle la bienvenida, no tenerle miedo y simplemente pues concentrarnos y conocer un poquito, capacitarnos un poco más en estos temas, porque lo desafortunado del asunto es que no muchas personas conocen este tipo de información. Entonces, ¿cuál sería el objeto de la regulación de una ley de comercio electrónico? Ese es uno de los puntos más importantes porque nos va a zanjar el punto de partida y el de finalización de los temas que va a contemplar esa ley de comercio electrónico. ¿Sobre qué sujetos recaerán sus prerrogativas? Por ejemplo, si yo soy consumidor, yo soy Vilma Sánchez, una persona que trabaja en el Poder Judicial, y digo, uy, voy a vender, no sé, un teléfono y lo pongo a la venta y alguien me lo compra. ¿Eso sería un servicio de la sociedad de la información? No, porque yo no soy una persona que me dedico a esa actividad. Entonces, ustedes lo que tienen que tener siempre presente es que este tipo de situaciones se presentan cuando al menos una de las personas involucradas, uno de los participantes, es un empresario. ¿Qué debe entenderse por prestadores de servicios y cuál sería su régimen de responsabilidad? Actualmente tenemos,
bueno, el régimen de responsabilidad que se sustrae de la ley de firma digital. La regulación del comercio electrónico alcanzaría las negociaciones realizadas en entornos cerrados o solo admitiría las transacciones suscitadas a través de redes públicas. ¿Con qué detalle y en qué forma se deberá plasmar la información en un mensaje de datos? ¿Qué pasa con las condiciones generales de la contratación? Ese es un tema muy álgido en el que desafortunadamente el reglamento de protección del consumidor como que lo pasa por alto. Y si tal vez ustedes alguna vez realizan un contrato vía electrónica, les va a salir lo mismo de siempre. ¿Acepta usted las condiciones generales de la contratación? Pero son esas cláusulas abusivas o no, y a mí ¿quién me protege? Ahora en Costa Rica nosotros estamos como consumidores, como potencial público, y aquí estoy hablando del comercio electrónico, entre empresas y consumidores estamos desprotegidos. Se permitirán las comunicaciones comerciales no solicitadas. ¿Qué es una comunicación comercial? Es publicidad por internet. Y aquí entra otro tema álgido, que es la protección de datos de carácter personal. Y vean qué interesante, bueno, yo no sé si ustedes han visto que ahora en China, por medio de plataformas fotográficas, si usted es un buen ciudadano, lo van calificando. Y depende de esa calificación, usted puede realizar o no ciertas actividades. Igual pasa en la publicidad, a mí me van conociendo. Entonces, ese conocimiento es información, nada es gratis. Es información que yo dejo a través de mis búsquedas, de mi navegación en los medios electrónicos, se va acomodando en el Big Data y es a través de ahí que a mí me llega la información que las personas quieren que a mí me lleguen. Pero yo di permiso para que se utilizaran esos datos o no. Existe un consentimiento informado, ese consentimiento sin reservas, que es al que también debería aludir una normativa en este sentido. Bueno, y ahí vienen otras interrogantes más que ya no las voy a mencionar. Entonces, ¿qué se necesita en Costa Rica? Precisamente de lo que adolecemos es de una ley marco en comercio electrónico. ¿Por qué? ¿A qué tenemos que acudir? A un código de comercio de los años 60 que habla de contratación entre ausentes por carta, por telefax, yo no sé si por fax, ya no me acuerdo, por telegrama, un código civil de 1886, y si bien tenemos la Ley General de Telecomunicaciones que habla de convergencia, que en alguna medida menciona el equivalente funcional y habla de neutralidad tecnológica, que no es lo mismo que neutralidad de la red, eso no basta. A través de una ley marco de comercio electrónico, como les digo, lo que se pretende es decir qué es y qué no es comercio electrónico, con la amplitud que ya les referí, a través de los elementos objetivos, subjetivos que lo conforman y siguiendo esos principios generales, estas máximas del derecho uniforme del comercio internacional. ¿Qué es el blockchain? Ahora lo vamos a ver, bueno, en estos próximos días. El blockchain es una revolución o viene siendo ya una revolución similar a la que se presentó con la creación de Internet. Ese es el futuro, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo no hacer? Yo voy a ser un programador, la persona física, el ser humano, va a programar esa aplicación para que haga las cosas que yo quiero, pero ¿qué tanta libertad se le puede dar? Si ustedes conocen y tienen bien claro lo que son los fundamentos del derecho uniforme del comercio internacional, que no solo pretende uniformar el derecho en el mundo para que sea más sencillo de aplicar, también pretende uniformar su interpretación. Entonces, conociendo todos estos puntos, todos estos meollos, va a ser muy fácil para todos, no solo la aplicación del derecho por parte de los operadores legales, el entendimiento por parte de los juzgadores, por parte de los árbitros, de esta enmarañada, revolucionaria, creciente y en total evolución rama del derecho. Bueno, ahora sí, ya llegué a lo que es el proyecto de ley 19.012. Este proyecto de ley fue introducido, bueno, por iniciativa propia, a la Asamblea desde diciembre del año 2013. Este año ya va a cumplir 5 años de estar dentro de la corriente legislativa
y desafortunadamente ha levantado pues, ciertos resquemores por parte de ciertos grupos empresariales, de la sociedad. Creo, bueno, puede ser por situaciones también de índole político, de índole económico, pero también por un cierto desconocimiento de esta rama del derecho que es muy técnica. Y ahora la van a ver conforme voy a irles desglosando un poquito cuál es el contenido de esta normativa. Bueno, como ustedes pueden ver, el objeto y ámbito de aplicación de la ley sería la regulación de los servicios de la sociedad de la información, que son servicios electrónicos. En lo concerniente a las obligaciones y responsabilidades de los prestadores de aquellos servicios, el régimen jurídico de las ofertas electrónicas de contrato, de las invitaciones a ofertar, de las comunicaciones comerciales electrónicas, de los contratos electrónicos, códigos de conducta y de los mecanismos de solución de controversias. Alternativos, claro está. Luego se hace una salvedad, y esto es muy común en las normativas. Las disposiciones contenidas en esa ley se harán sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas que tengan como finalidad la protección de la salud, seguridad pública, régimen jurídico de la contratación civil y mercantil, el régimen de tutela de los consumidores y usuarios, el régimen tributario aplicable a los servicios de la sociedad de la información, la protección de datos personales, las normas referidas a telecomunicaciones y lo relativo al derecho a la competencia. ¿Qué es lo que pasa? Que este tipo de normativas, aparte de ser genéricas, son muy generales, son supletorias y son subsidiarias. ¿Supletorias en qué sentido? Bueno, que si en el Código Civil, en el Código de Comercio y en la Ley de Protección al Consumidor no se establece alguna situación atinente a este derecho, este se va a ver completado con la normativa sobre comercio electrónico. Y eso no lo digo solamente en el entendido de estas tres normas que acabo de mencionar, sino de todas las formas de derecho que también existen: derecho administrativo, derecho penal, ahora con los delitos informáticos, de lo que creo conversaremos hoy o mañana. ¿Por qué? Porque esta es una rama del derecho que sirve de base para interpretar otras normativas. Luego surgen modificaciones en lo que sería el vocabulario, el léxico, y viene una palabra muy interesante que se llama electronificación. No es electrificación, no es poner electricidad como en Barriomón a finales de 1800, ahí con Nueva York, no es eso. La electronificación es una nomenclatura creada por el profesor Rafael Illescas Ortiz, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Carlos III de Madrid, creador de lo que es la doctrina del derecho uniforme del comercio internacional y que está incluido en el proyecto de ley del Código Mercantil Español, donde se trata un capítulo específico sobre contratación electrónica. Aquí es donde se incluye por primera vez esta palabra y se las voy a leer para que me digan y les rifo un libro al que me diga con qué principio está relacionada la electronificación. Dice: toda declaración o acto referido a la formación, perfección, administración, cumplimiento y extensión de los contratos civiles y mercantiles podrá efectuarse mediante comunicación electrónica entre las partes y entre estas y terceros, salvo disposición expresa legal en contrario. La utilización de medios electrónicos en los contratos electrónicos no requiere el previo acuerdo de partes. ¿A qué se les parece los principios que mencioné? ¿A qué? Bueno, sí, pero él no vale. Se parece al principio de equivalencia funcional, pero ya estamos hablando de nuevas hasta formas de incluir o de llamar al derecho. Esto es que no podemos rezagarnos, ya este no es el futuro, ya esto es el pasado. Tengan en cuenta que Internet se creó básicamente desde los años 50 por una cuestión de talante militar en los Estados Unidos. Es un sistema que ha evolucionado con los años, como les digo, ya estamos con el blockchain, ya no estamos hablando de Internet de las cosas, Internet of Things, estamos hablando de Internet of Everything. Ya la evolución es imparable. Nosotros como abogados, ¿quiénes de aquí no son abogados? Bueno, bastantes. Nosotros como abogados y ustedes como informáticos no podemos actuar por separado.
¿Por qué? Porque el derecho va naciendo. Bueno, para los que no son abogados, en la Edad Media teníamos algo que se llamaba lex mercatoria, que eso es que la ley iba siendo creada por los comerciantes. De acuerdo con sus usos y prácticas y costumbres, ellos se resolvían incluso sus propios conflictos. Eso es lo que sucede ahora con Internet y es lo que llamamos modernamente derecho uniforme del comercio internacional. El derecho surge de la práctica comercial. Y ese derecho tiene que ser aplicado y traslapado a los ordenamientos jurídicos internos. ¿Para qué? Para que exista seguridad y certeza jurídica. Si ustedes logran observar alguna de estas leyes modelo, las que les he venido hablando, convenciones de las Naciones Unidas, incluso reglamentos del derecho comunitario, leyes modelo, directivas del derecho comunitario, lo primero que ustedes van a ver de seguido al ámbito de aplicación y de alguna otra normativa es un acápite de definiciones. En estas normas, y a veces cuando uno estudiaba derecho le decían, bueno, no es tan importante que existan definiciones y tal vez no nos gustaba. Pero en esta rama del derecho es fundamental. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando un mismo idioma, nos estaríamos refiriendo a lo mismo. Entonces, dentro del proyecto de ley, lo que se propone son una serie de definiciones como por ejemplo comunicación electrónica, que sería un mensaje de datos, que sería un documento electrónico. Estas comunicaciones electrónicas incluyen cualquier declaración de ciencia y conocimiento y no solamente una manifestación de voluntad, por ejemplo, contractual, sino que son muy amplias. Y son las que son remitidas a través de medios ópticos, electrónicos o similares. Entonces aquí viene el principio de neutralidad tecnológica. Todavía dentro de un sistema electrónico en las informaciones remitidas por fax. Ya es decisión de cada ordenación nacional decir, bueno, ¿esto está excluido del comercio electrónico o lo incluyo? Está la noción de iniciador y destinatario de una comunicación electrónica. Y esto es propio del derecho uniforme del comercio internacional. Y vean qué útil que es, por ejemplo, ¿qué sería un iniciador? Es la persona por cuenta de quién o quién envía una comunicación electrónica. ¿Quién es el destinatario? La persona hacia quien se dirige. Pero también vienen actores intermedios, que serían los intermediarios precisamente. Esos intermediarios son los que van a estar nombrados, por ejemplo, por el iniciador, para decirle, bueno, en nombre mío, remita este documento electrónico a tal destinatario. Si nosotros tenemos claras estas nociones, nos puede quedar también muy claro lo que es Pinterest, Facebook, Google, todos estos sistemas. ¿Por qué? Porque son los elementos objetivos y subjetivos del derecho del comercio electrónico. Bueno, tenemos documento electrónico, firma electrónica, firmante, el intermediario, el sistema de información y uno muy importante, el sistema automatizado de mensajes. Este sistema automatizado de mensajes, por ejemplo, vendría a ser lo que es una clase de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque yo programo un sistema, hago una compra, por ejemplo, ahora sí estamos hablando aquí de una compra en línea, a través de una página web y pongo aceptar, lo compro. Entonces, del otro lado no me está esperando un señor, uy, qué dicha, me compré el reloj que estoy vendiendo, no. Me está esperando un agente electrónico. Y aquí perfectamente se va a perfeccionar un contrato electrónico. Después, otra parte muy importante es el establecimiento mercantil. ¿Qué es lo que pasa? Aquí volvemos a lo mismo. ¿A dónde se va a aplicar este derecho? Claro, tenemos el derecho internacional privado, pero el derecho internacional privado, ¿qué es lo que nos da? La norma de conflicto que nos va a decir, bueno, si se presenta un conflicto entre dos partes ubicadas en estados diferentes, ¿qué ley se va a aplicar y qué juzgado o qué árbitro va a resolver? Si es que existe alguna cláusula arbitral, pero no me va a dar la solución al problema, y eso es precisamente lo que quiere hacer el derecho uniforme, solucionar el problema. Es un derecho que va a ser preventivo, no va a ser resolutor, sino que va a venir a darnos las respuestas antes de que aparezcan los conflictos. Por eso es tan importante la noción de establecimiento mercantil, tenerla muy clara para ver entonces hacia dónde y hacia qué países se va a aplicar una normativa sobre comercio electrónico.
Bueno, viene la noción de servicios de la sociedad de la información, que era lo que les mencionaba, que es un servicio oneroso, a distancia, prestado por medios electrónicos y a petición individual de un destinatario de servicios. Cualquier conducta que quepa dentro de esta definición es un servicio de la sociedad de la información, y aquí va ¿cuál? El principio de neutralidad tecnológica, porque yo no me estoy casando con una tecnología, ni estoy diciendo, bueno, los servicios de la sociedad de la información son estos, que da la amplitud del sistema, a la amplitud de la evolución que vayamos teniendo, de la sofisticación de los servicios de la sociedad de la información, junto con esta definición, la que nos va a ir diciendo en el futuro qué se aplica y qué no se aplica. Bueno, también viene la definición de contrato electrónico, correo electrónico, contratación a distancia. Otros artículos que complementan este proyecto de ley es el reconocimiento jurídico de las comunicaciones electrónicas, es decir, principio de equivalencia funcional. Atribución de las comunicaciones electrónicas, es lo que les comentaba. ¿De quién es la responsabilidad cuando envía una comunicación? Bueno, del iniciador. Entonces, junto con este tercero, tiempo y lugar de envío, quién lo envía, a dónde lo envía, a qué hora lo envió, a qué hora se considera recibido. Tal vez esas son situaciones que nosotros pues no pensemos, no tomamos en cuenta, pero son sumamente importantes al momento de eventualmente resolver un conflicto o de que se presente alguna disconformidad entre las partes. Entonces también viene, bueno, el acápite de los prestadores de servicios de la sociedad de la información con su régimen de responsabilidad, que es el que actualmente no tenemos. Y ese es un problema, ¿verdad? Porque yo puedo tener derechos y obligaciones, pero también si no cumplo esos derechos y obligaciones, tengo que tener una responsabilidad. Y eso es lo que pasa con este reglamento de protección de datos. Las sumas por las sanciones que se cometan a él son millonarias, y no hablo de un salario base de Costa Rica, sino que son millones de euros. Hablamos de códigos de conducta, de comunicaciones comerciales y oferta de contrato, etapa contractual, acuse de recibo, ley aplicable, y si ustedes todo esto lo ven, van a ir notando que son normas o son artículos que no están, o sea, no es que los estamos inventando, son normativas que ya han sido probadas en otros países, por ejemplo, dentro del derecho comunitario, y voy a devolverme un poquito porque ya me sacaron la tarjeta roja. Tenemos directivas y tenemos reglamentos. Ahora los dos últimos, que son los que están haciendo un poco más de ruido, es el reglamento de protección de datos que ya entró en vigencia, y hay otro reglamento que es el 910/2014, relativo a la identificación electrónica, los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior. O sea, ya no estamos hablando de la firma electrónica en Costa Rica, ahora estamos hablando de sellos de tiempo, sellos de confianza, terceros de confianza. Y esto es lo que, bueno, un poco nos demuestra cómo Costa Rica se ha ido quedando rezagada pese a que pensemos que no. Pero sí lo estamos haciendo, y sería una lástima que las futuras transacciones económicas internacionales se vayan a perjudicar por este sistema. Y por ejemplo, les pongo ese ejemplo ya un poco más en castellano y no tal vez tan técnico. Si yo soy un vendedor o un exportador costarricense, tengo una página web y no cumplo los requerimientos mínimos que ya ha venido sentando la normativa internacional, me veo expuesto a sanciones. Me veo expuesto a que no me compren, me veo expuesto a no generar confianza. Entonces, si nosotros simplemente, bueno, le hacemos un poquito de caso a todas estas regulaciones que a veces suenen extrañas o uno diga, bueno, no tienen importancia, si las vamos conociendo, las vamos estudiando, yo les garantizo que en el futuro esto será mucho más sencillo. Por eso ahí puse continuará, porque no sé qué va a pasar, pero esperemos que ya de ahora en adelante sí, pues nuestros legisladores, ¿verdad? Y también todo el entorno económico de nuestro país se preocupe y se dé cuenta de la importancia de esta disciplina. Muchas gracias.